la música de Undertale y Deltarune no está en peligro y hoy vengo a explicaros por qué. Hello gente, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este vídeo habrán visto en las últimas semanas a varios creadores de contenido hablando sobre el mismo tema. ¿Está la música de Undertale y Deltarune en peligro? Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Realmente es el fin de los vídeos de YouTube con esta música? Y lo más importante, ¿es el fin de los vídeos de Icebergs que sobreexplotan la música de Toby Fox? Pues dejadme deciros que, tristemente, no es el caso. Pero igualmente creo que es necesario que entendáis por qué se ha hablado de esto en los últimos días, para así poder entender si esta situación merece realmente la atención que está teniendo, o si merece más atención o menos. Por lo que hoy vamos a tocar un tema que lleva siendo un secreto a voces para la mayoría de creadores de contenido de la última década. Hoy vengo a hablaros del copyright. Dicho esto, dentro vídeo. Bien, pues antes de ponerme a explicar la problemática que ha ocurrido con la música de Toby Fox, creo que es necesario hablar de algo. ¿A qué nos referimos con esto del copyright? Muchos seguro que ya sabéis cómo funciona, pero hay otros que probablemente tan solo sepan que es algo malo y ya está. Por lo que voy a explicaros esto rápidamente para que podáis entender el problema de raíz. En muy resumidas cuentas, el copyright o derechos de autor es una propiedad intelectual que se atribuye a su dueño. Básicamente, tú creas algo y, adquiriendo una licencia, tienes el derecho de hacer con ese algo lo que te dé la gana por un tiempo limitado. Digamos, unos añitos. Por lo que, por ejemplo, si usas en tus vídeos música con derechos, estarías yendo en contra de la ley del copyright, por lo que YouTube tuvo que tomar cartas en el asunto. Para proteger dicha propiedad intelectual, YouTube desarrolló a lo largo de los años una IA llamada Content ID, la cual se encarga de revisar los vídeos en sus primeras horas de su vida, y trata de encontrar relaciones entre lo que se muestra en dicho vídeo y aquellas canciones o bandas sonoras que tienen copyright. Si surge el caso de que el Content ID ha detectado en tu vídeo música licenciada, pueden ocurrir tres cosas con tu vídeo según YouTube. La primera es que el vídeo puede ser bloqueado al público, es decir, que lo pongan en privado. La segunda es que el vídeo seguirá disponible al público pero quedará desmonetizado. Y la tercera es que YouTube realizará un seguimiento del vídeo para así decidir qué hacer manualmente. En todos estos casos no debería haber ningún problema directamente con tu canal, ya que esto no es motivo de un strike, que eso ya sí es preocupante, porque con esto sí que se puede cerrar un canal. Pero igualmente, si no estás de acuerdo con la reclamación, siempre puedes apelarla, pero eso ya lo tocaremos más adelante. Y ahora que hemos tocado esto, seguramente te estés preguntando lo siguiente: ¿qué clase de música puede darme problemas de copyright? Pues todo este tema es bastante enrevesado, ya que debido a que depende de las decisiones de cada artista, no se sabe a ciencia cierta cómo funciona esto, pero gracias a la ayuda de la página de YouTube podemos hacernos una idea de cómo funciona. En dicho apartado dice lo siguiente: la música con permisos comerciales, incluyendo la que proviene de un juego, no se puede utilizar. Si está de fondo en un gameplay no pasa nada, siempre y cuando no pertenezca a un artista. Por ejemplo, hay problemas a la hora de subir un vídeo de Grand Theft Auto, debido a que las emisoras de radio que hay en el juego pueden reproducir música de cantantes reales, y si subes un gameplay en el que aparezcan dichas canciones no se podría monetizar. Es decir, gracias a este comunicado, al menos sabemos que la música que proviene de discográficas está completamente descartada. Pero, ¿qué ocurre con la música de los videojuegos? Eso, Imbo, ¿qué pasa con la música de los videojuegos? Que te estás pegando tremenda rotonda. Pues, como ya expliqué antes, esto depende de cada artista, por lo que tenemos que ir a otro lugar para revisar el caso de Undertale y el de Deltarune, una empresa llamada Materia Music Publishing. Esta empresa es la que ha contratado a Toby Fox para encargarse del copyright de sus juegos, al igual que con muchos otros creadores. Su trabajo principal es el de ofrecer licencias, proteger y administrar la música de sus juegos de posibles acciones que van en contra de sus normativas. Pero, ¿cuáles son estas normativas? Si revisamos su apartado de preguntas y respuestas, obtendremos una respuesta algo menos obtusa de la que nos aporta YouTube, pero sigue siendo algo confusa. En dicha página comentan lo siguiente: ¿puedo utilizar música de juegos como Undertale o Deltarune en mis vídeos de YouTube? Sí, puedes utilizar música de Materia Music Publishing, incluidas las bandas sonoras de Undertale y Deltarune, para tus vídeos, siempre y cuando no lo hagas con fines comerciales. Esto significa que tu vídeo no tiene como objetivo generar dinero, ni vender un producto que te genere dinero. O sea, con todo esto nos queda claro una cosa: si la música es empleada en vídeos que tienen como fin ganar dinero, o sea, vídeos monetizados y publicidad, estos recibirán una reclamación de copyright, la cual, tal y como leemos un poco más abajo, tan solo quitará la monetización de este. Y además, en caso de que realices un remix o cover de estas canciones, la empresa no te dará ningún impedimento siempre y cuando acredites al compositor y a la empresa, tal y como podéis ver en el ejemplo que os dejaré en la descripción de este vídeo. Pero aquí surge una pregunta bastante importante: ¿por qué dicen que se puede utilizar música en vídeos monetizados cuando hay un montón de canales que emplean esa música en sus vídeos? ¿Acaso están perdiendo dinero empleando esa música pero les da igual porque esos temitas quedan muy bien? ¿O hay algo más que estamos pasando por alto? Bueno, Imbo, tampoco te hagas el interesante, que tú también usas su música en todos tus vídeos. Nos estás ocultando cosas. Pues sí,
la verdad es que sí. Hay cosas que todavía no os he contado al respecto de esto. Primero, hablemos de los gameplays. Para aquellos que no lo sepan, tengo un canal secundario donde subo gameplays, llamado imbo_k. Y oye, no quiero que consideréis esto como spam, pero hey, ya que estamos, ¿por qué no le pegas fuertemente al botón de suscribirte a este canal y de paso te suscribes al otro? Como iba diciendo, en ese canal subo gameplays mayoritariamente, siendo entre estos mis primeras experiencias con juegos como Undertale y Deltarune. Y estoy seguro que a la gran mayoría de personas que suben gameplays a YouTube de estos juegos os ha pasado lo siguiente: subís un gameplay del juego, YouTube revisa el vídeo y ¡pum! Este recibe reclamaciones por copyright. Pues si este es vuestro caso, podéis relajaros, ya que en la página de Materia Music hay un apartado para aquellos que cumplan estas condiciones. Si has recibido un reclamo por un vídeo Let's Play, speedrun, comentario u otro vídeo en el que se utiliza la música original junto con imágenes del juego, no dudes en apelar el reclamo e investigaremos más a fondo. Así que, tal y como dije antes, no os preocupéis si vuestro vídeo recibe una reclamación si cumple estas características, ya que podéis apelar y os devolverán la monetización. Pero, ¿qué pasa con los vídeos que usan su música y no muestran imágenes de sus juegos? Pues en esta página tan solo dice que los vídeos que reciban dicha reclamación tan solo quedarán desmonetizados, pero realmente no es así del todo, ya que, como dije antes, algunas normas dependen concretamente del artista en cuestión. Si revisamos el Twitter oficial de Undertale y Deltarune, nos daremos cuenta de que Toby informó que cualquier vídeo que recibiese una reclamación de copyright debido al uso de su música, especialmente los gameplays, apelarán siempre a la reclamación, ya que en la mayoría de los casos, por no decir todos, esta reclamación sería eliminada. Este tweet lo publicó en 2022, debido a que YouTube comenzó a desmonetizar vídeos a mansalva que contenían esta música, o sea, es reciente. Por lo que sí, gracias a este mensaje y a un par más que hizo años atrás, Toby nos ha confirmado en varias ocasiones que está permitido usar su música en vídeos de YouTube, pero aunque esté permitido utilizar su música en los vídeos, hay un par de problemillas al respecto, los cuales están relacionados con el sistema de reconocimiento del Content ID. El primer problema es que, a pesar de que Toby nos dé el visto bueno para emplear su música en nuestros vídeos, actualmente si recibes una reclamación de copyright de la música de Undertale o Deltarune y el vídeo no tiene que ver con el juego, apelar a la reclamación y que te dé la razón es algo difícil, ya que quien se encarga de supervisar manualmente estas apelaciones es Materia Music, y como ya hemos visto, en su normativa de empresa se especifica literalmente que cualquier vídeo que no tenga que ver con el juego del que se esté usando dicha música que ha detectado la IA de YouTube quedará desmonetizado. Y el segundo problema son los remixes de estas canciones, concretamente las de Megalovania, aunque también hay unas cuantas más que no se escapan de esto. No entraré mucho en detalle sobre esto, pero cuando alguien realiza un remix de una banda sonora, está en todo su derecho de obtener una licencia de esta para que la gente no se pueda aprovechar de su trabajo. Pero esta situación crea problemas a los creadores de contenido que emplean la música original de dichos juegos. El mejor ejemplo que os puedo dar es un directo que hice hace 4 meses. ¿Cómo que 4 meses? Bueno, en este directo jugué por primera vez la ruta genocida de Undertale y me la pasé de corrillo. Tras despertarme al día siguiente, YouTube había revisado el directo y había declarado reclamaciones de copyright por las canciones de Megalovania y Battle Against a True Hero. O sea, según esto, recibí 2 reclamaciones, ¿no? Pues no. Tan solo en ese directo recibí 8 reclamaciones distintas por las mismas 2 canciones, siendo 2 de estas por Materia Music y las otras 6 eran por remixes de otra gente. Obviamente lo que hice fue pelarlas, y como la normativa de Materia Music pone que si el vídeo es un gameplay nos daría la razón, ocurrió exactamente eso. Me quitaron las reclamaciones, pero al recortar el vídeo y subir las partes de estos combates al canal secundario, volvió a pasar. Ambos vídeos recibieron alrededor de 6 reclamaciones, de las cuales 3 o 4 eran remixes completamente nuevos. Realmente esto no es un problema a priori, ya que a la larga te acabarán dando la razón y retirando esto, pero mientras tengas estas reclamaciones no puedes monetizar los vídeos, y para aquellos que viven de esto es un problemón, ya que puede pasar hasta un mes desde que recibes el aviso para que te den una respuesta. ¡Un mes por cada apelación! Pero bueno, tras ver esto, volvamos a lo que comentaba con un inicio. ¿Por qué un gran número de creadores de contenido se han puesto a hablar ahora de que la música de Undertale y Deltarune está en peligro? ¿Es debido a lo que comenté antes o hay algo más que se nos escapa? Pues esto se debe principalmente a un evento que ocurrió en diciembre de 2023, la salida de un fangame llamado Undertale Yellow. Undertale Yellow es un fangame que se nos presenta como la precuela de Undertale, la cual nos introduce en el personaje de Clover, el sexto humano en caer al underground, aunque personalmente prefiero llamarle Piolín. Este fangame es probablemente el más currado de toda la historia de los fangames, debido a que tardaron aproximadamente unos 7 añazos en desarrollar el juego, contando con un gran número de artistas participando en el proyecto. Como era de esperar, la salida de este fangame hizo que muchos youtubers jugaran el juego, el cual está completamente gratis, y esto en principio no debería suponer un problema para el copyright, ya que aquí no se emplea música original del juego como tal, sino que la mayoría son remixes o canciones originales
del propio equipo de Undertale Yellow. Y, como hemos visto anteriormente, la empresa de Materia Music permite emplear remixes en diferentes ámbitos. Pero parece ser que esto no salió como planeábamos, y gracias a la salida de este fangame pudimos ver las verdaderas intenciones de Materia Music. Toda esta problemática surgió debido a que la youtuber FibelsGD subió un gameplay a su canal de YouTube del fangame completo, debido a que días atrás había realizado un par de directos jugando al juego y quería tener todo compactado en un solo vídeo. En estos directos no recibió ni una sola reclamación, pero a la hora de subir el vídeo que os acabo de comentar, recibió una reclamación por la canción de Enemy Approaching. O sea, le estaban reclamando la canción original, pero lo que sonaba en el vídeo era un remix de Undertale Yellow. Obviamente, esta youtuber conocía las normativas del copyright de la música de Toby, por lo que fue a pelar el vídeo esperando que le dieran el visto bueno tras revisarlo. Pero, para su sorpresa, la reclamación siguió vigente. Tras unos días y por recomendación de algunos de sus colegis, decidió contactar directamente con la empresa por correo para ver si podían solucionar este problema. Esta les informó de lo que estaba ocurriendo y ellos respondieron amablemente pidiéndole que les mandase el vídeo en cuestión para así poder revisarlo. Pero, tras revisar el vídeo, no recibió la respuesta que se esperaba, ya que la contestación que le dieron fue algo como: oye, ¿qué me estás contando? El juego que se muestra en este vídeo no es Undertale, por lo que la reclamación sigue en pie. Realmente, esto fue sorprendente para la youtuber, ya que como vimos antes, los remixes estaban permitidos en algunas situaciones, y en este caso no se estaba incumpliendo ninguna de ellas. O sea, según ellos, está permitido que en juegos como Geometry Dash se utilice la música de Undertale, pero en fangames gratuitos no, por lo que Fibels respondió alegando que se había leído su normativa de copyright y que en ningún momento de su vídeo de Undertale Yellow estaba incumpliendo las normas, además de que Toby Fox había dado el visto bueno para emplear su música en los fangames y cosas similares. Y tras mandar este correo, la empresa hizo lo siguiente: ignoró a la youtuber y pasó del tema. Pocos días después, muchos más youtubers que realizaron gameplays de dicho fangame recibieron reclamaciones similares, y adicionalmente la página que os mostré anteriormente de preguntas y respuestas de Materia Music fue actualizada, añadiendo lo siguiente: tenga en cuenta que en el caso de fangames que utilizan música del juego original, incluidas versiones de canciones o interpolaciones, nuestros reclamos seguirán vigentes. O sea, que con esto se acaban de lavar las manos. A partir de este momento, si YouTube te mete una reclamación por copyright en vídeos que contengan gameplays de fangames, no te quitará la reclamación, ya sea original o remixes. Pero, ¿esto no va en contra de su propia normativa? Aquí pasa algo raro. A la vez que ocurría esto, el equipo de Undertale Yellow revelaría en su cuenta oficial de Twitter que parte de su música estaría disponible en diferentes plataformas, como por ejemplo Spotify, eliminando la mayoría de los remixes que salen dentro del juego y quedándose tan solo con la música que era 100% original de este equipo. Esto, más el correo mencionado anteriormente, hizo que Sebastian Wolf, Dios, si es que hasta suena irónico que se apellide Wolf, Sebastian Wolf, CEO de Materia Music, o sea, el jefazo de la empresa, le dedicaría un hilo enorme en Twitter comportándose de muy malas maneras y de forma muy poco profesional, explicando que había que tumbar el proyecto de Undertale Yellow por diferentes motivos, como por ejemplo usar el logo original de Undertale o usar remixes de su banda sonora original, añadiendo el mensaje de que el equipo de Yellow debía tener una licencia de los remixes o si no les llegaría una infracción por su parte, cuando literalmente uno de los creadores le respondió que pagó la licencia de dichos remixes por DistroKid. También se refirió al equipo de Yellow como una empresa comercial, cuando literalmente su único trabajo es un fangame que está completamente gratis en GameJolt y del que no sacan beneficio alguno. Pero la gota que colmó el vaso fue una respuesta que le hizo una persona que le había contestado uno de sus tweets, alegando que si el equipo de Undertale Yellow mostraba un permiso explícito donde Toby Fox les permitía hace 7 años usar su música en el juego, este se disculparía y abonaría $10.000 al equipo. Y a esto le tenemos que sumar un montón de cosas más de las que se quejó en dicho hilo, demostrando en múltiples ocasiones que estaba desinformado con respecto al proyecto, y a veces incluso yendo en contra de la normativa de su propia empresa. Y esta fue la situación con la que terminamos 2023. Un montón de youtubers recibiendo reclamaciones sin ton ni son por jugar un fangame, otros tantos recibiendo reclamaciones por usar música de Toby en sus vídeos debido a que la IA de YouTube funcionaba regular, y al CEO de la empresa que se encargaba de estas cosas quejándose como si fuese un niño pequeño en vez de buscar soluciones a esto. Y es por todo esto por lo que la gente mencionaba el tema de este vídeo: la música de Undertale y Deltarune está en peligro. Y sí, es así, si no se hacía nada, sí estaba en peligro. Pero, gracias a Dios, Toby Fox puso cartas en el asunto. El 2 de enero de 2024, el Twitter oficial de Undertale Yellow subiría el siguiente comunicado. ¡Hey! Como sabrás, recientemente Undertale Yellow estuvo a la cabeza de una discusión sobre los derechos de autor de su música. Este fue un evento inesperado, pero queríamos aclarar las cosas lo antes posible, respetar las reglas y poner fin a los reclamos de derechos de autor sobre el contenido relacionado con Undertale Yellow. Desde entonces, hemos estado charlando entre bastidores para resolver estos problemas. Gracias a la colaboración y
y el arduo trabajo de Toby Fox y Materia Collective, cualquier reclamo de YouTube que ocurra de ahora en adelante puede ser impugnado y liberado, de manera muy similar a cómo funciona la música de Undertale. Agradecemos a todos por ser tan apasionados por Undertale Yellow y su música, y esperamos que esta situación allane un mejor camino para las obras hechas por fans en el futuro. Mucho amorcito. O sea, según este comunicado, el equipo de Undertale Yellow ya estaría trabajando fuertemente con Toby Fox para solucionar el problema del copyright del fangame, por lo que esto ya no sería un problema actualmente. Adicionalmente, en este tweet, un usuario etiquetó a Sebastian Wolf para demostrarle que Toby estaba apoyando el proyecto, pero este siguió mencionando que no tenían un permiso, y ahí fue cuando Toby se volvió Jesucristo, ya que 3 días después de ese mensaje, la cuenta oficial de Undertale Yellow añadiría el siguiente comunicado escrito por el mismísimo Toby Fox. Sebastian tiene razón. El equipo de Undertale Yellow no recibió permiso explícito de mi parte para publicar mi música hasta hace poco. Sin embargo, incluso si Sebastian tiene razón técnicamente, la forma en la que manejó esta situación fue incorrecta. Hacer una apuesta contra un creador de fangames es extremadamente poco profesional, de una manera que ni siquiera debería tener que explicar. Como le expliqué a Sebastian por privado, si fanáticos bien intencionados han cometido un error, debería ser nuestro trabajo descubrir cómo ayudarlos a corregirlo. Más que nada, debemos apoyar el amor y la pasión de nuestros fans en cada oportunidad. Como muestra de disculpa, he donado $20.000 a la organización benéfica Abel Gamers, elegido por el equipo de Undertale Yellow. Puedes considerarlo como $10.000 por parte de Sebastian y otros $10.000 por mi parte. En el futuro, me gustaría crear un conjunto de pautas más claras para el uso del audio de Undertale, así como brindar mejor información sobre cómo obtener la licencia de la música correctamente. Gracias a todos por ser tan comprensivos. Atentamente, Toby. Y ahora, tras haber visto todo esto, os pregunto de nuevo, ¿realmente creéis que la música de Toby Fox está en peligro? Pues realmente no, pero sí es cierto que no está en su mejor momento, ya que hemos detectado que existen 3 grandes problemas. Toby todavía sigue trabajando en un documento que defina las pautas del copyright de sus juegos, por lo que hasta que esto se solucione, mucho no se puede hacer. Por otro lado, Materia Music, a pesar de que Undertale Yellow se ha salido con la suya, todavía mantiene en su normativa que cualquier Let's Play que reciba una reclamación de su música y dicho vídeo sea de un fangame, la reclamación seguirá vigente a pesar de la impugnación, yendo completamente en contra de la normativa impuesta por autores como Toby Fox. Y el último problema es que la IA de YouTube debe renovarse para evitar los problemas a los que estamos sujetos los creadores de contenido a la hora de jugar estos juegos, ya que los remixes con copyright suelen ser el mayor problema a la hora de realizar Let's Plays de Undertale, sobre todo Megalovania. Dios, es que es una maldita locura, de verdad. Pero bueno, seguro que estos problemas a la larga se acaban solucionando, ya que los 2 primeros se solucionarán cuando Toby termine el documento, y la IA se irá actualizando con el tiempo, ya que recordemos que YouTube tiene menos de 20 años, y ya ha crecido bastante desde su nacimiento, por lo que hay que tener paciencia. Por lo que, como conclusión, si eres creador de contenido y utilizas música original de estos juegos en tus vídeos, ya sea un gameplay o un vídeo de cualquier tipo, siempre y cuando no sea con intenciones comerciales y recibes una reclamación de derechos de autor, no te asustes e impugna el vídeo, ya que en la mayoría de los casos te quitarán la reclamación. Y podéis estar tranquilos, porque estas reclamaciones ocurren bastante poco. En este año que llevo en YouTube, no he recibido ni una sola reclamación en mis vídeos en este canal, pese a usar la música de estos juegos, y espero que este no sea el primer caso. En los directos ya no es lo mismo, pero tras impugnar estas situaciones me han dado la razón, así que si os ocurre esto, tan solo tenéis que hacer lo mismo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haberos solucionado vuestras dudas con este vídeo, pero si tenéis más dudas al respecto del tema o queréis comentar algo en relación a esto, te invito a ponerlo en los comentarios. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, demuéstramelo con un ricota like, comentarios y suscríbete al canal para más contenido como este. Y ahora, para agradecer a aquellos que se volvieron unos tremendísimos miembros del canal, os voy a hacer una última demostración de que no os tenéis que preocupar por añadir música de Undertale y Deltarune en vuestros vídeos. ¡Aham! When the life is raining low and the shadows start to grow, and the places that you know sing like fantasy. And so life inside your soul, and just singing in the cold. I've been through the promise in your heart. Don't forget, I'm with you in the night. Versión anti-copyright. Ya para finalizar, te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar y nos vemos con más en próximos días. Un saludito y ¡adiós! Bueno, si Imbu dice que no pasa nada, voy a hacerlo yo también. A ver... ¡Listo! A ver qué tal.